estamos conversando sobre cáncer de cabeza y cuello. Para eso nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Michel, cirujano de cabeza y cuello con práctica médica abierta en el Hospital IMA de San Pablo, Caguas, Puerto Rico. Con él seguimos conversando sobre este interesantísimo tema. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de la detección temprana y hablaba del hombre, pero nos gustaría saber, porque la mujer no se afeita, ¿cómo es esa detección temprana en mujeres? Mira, es una pregunta interesantísima. La razón es que la causística en mujeres, aunque no es tan alta, lamentablemente, por eso mismo que no se afeitan, no están tan pendientes al área del cuello y de repente tampoco al área de la lengua y la boca, esas pacientes se presentan probablemente con tumores más avanzados. Aunque no se ha hecho un estudio de esa causística y esa relación, por los pacientes que yo estoy viendo en mi práctica, eso es lo que vemos. Así que a las mujeres también les recomendamos que se palpen, especialmente cuando se están bañando el área del cuello, y que también se examinen su boca y su lengua y las áreas laterales de la lengua. Bien importante. Yo quiero que usted abunde, doctor, sobre los factores de riesgo que podrían ocasionar la incidencia de cáncer de cabeza y cuello. Ok, vamos a entrar en más detalle. Tenemos una gráfica que nos demuestra eso. Podemos ver en este slide, esta diapositiva, que ser hombre ya es un factor de riesgo. De hecho, la relación es de 2:1, hombres a mujeres. La mayoría de los pacientes, como habíamos mencionado, se van a presentar entre los 50 a 70 años de edad. Hablamos del cigarrillo, pero no necesariamente solo el cigarrillo. Toda forma de tabaco mascado, también tiene un riesgo directamente proporcional a la cantidad que utilizamos. En mi práctica, muy interesante en los últimos años, especialmente ahora que la marihuana es legal en varios de los estados de la nación americana, me han preguntado que si el uso de la marihuana puede ser un causante. Y yo busqué la literatura porque yo no sabía la contestación en ese momento, y encontré un estudio muy interesante de la Universidad de Illinois, escrito por Rosenblatt en el 2004, donde él hizo un estudio case control de 407 pacientes que eran usadores, ¿verdad?, diarios de marihuana. Y no encontró ninguna relación entre el uso de marihuana y el cáncer de cabeza y cuello. Así que hoy en día la contestación es que no es un factor de riesgo. El alcohol junto al tabaquismo o solo puede ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. De hecho, el fumador y bebedor tiene una incidencia 40 veces mayor, ¿okay?, que el que solamente fuma o el que solamente bebe. Bien importante, los enjuagadores bucales. Sabemos que los enjuagadores bucales, muchos de ellos contienen alcohol, y yo tengo pacientes que me dicen que lo usan 3 veces al día. Aunque no hay un estudio formal publicado, yo entiendo empíricamente hablando que si contiene alcohol y lo estamos usando 3 veces al día, posiblemente estamos a riesgo. Así que lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que compren alcohol free o libre de alcohol, que existen enjuagues bucales ahora en el mercado así. La pobre higiene oral también es un factor de riesgo, y la razón es que simplemente estos pacientes no están yendo al dentista. Y como dijimos en la sección anterior, ellos son los que nos hacen nuestras pruebas de cernimiento. Así que tener pobre higiene oral te pone a riesgo porque no te están haciendo un diagnóstico a tiempo. Existen deficiencias nutricionales también, como deficiencia de hierro y vitamina B12, que se han visto que pueden ser causantes de esta condición. En Asia, en el sureste de Asia, si podemos ver la próxima laminilla, en el sureste de Asia, específicamente en la India, que de hecho la India es el país con la incidencia mayor en el mundo de este tipo de cáncer, y es cáncer de boca, específicamente en el carrillo, porque ellos usan el areca nut, que es una nuez que ellos mascan o chupan en el área del carrillo,
Y el betel nut es otro que utilizan alrededor de Asia, sureste de Asia. Ya hablamos del virus de papiloma humano. Las cepas 16 y 18 son las que pueden causar este tipo de cáncer de orofaringe y también pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de cavidad oral, aunque el cáncer de cavidad oral todavía la data es un poco controversial. Interesantemente, se hizo un estudio en Estados Unidos donde ellos obtuvieron pacientes para ver la prevalencia de cuántos de esos pacientes de las edades de 14 a 69 años, cuántos de esos pacientes tenían la cepa número 16 del virus. Y se estima que 1% de esos pacientes en ese grupo cargan esta cepa. Esos son 2.13 millones de habitantes, o sea que son muchísimos. Que los 2.13 millones de habitantes vayan a tener cáncer de cabeza y cuello, no necesariamente, ¿ok? Pero sí mucha gente infectada. Entonces estamos viendo adultos jóvenes también, sin la exposición clásica del tabaco y alcohol, y pensamos que la teoría es que estos pacientes pueden tener una condición que se llama líquen plano. Líquen plano es una condición autoinmune que se refleja en el área de la cavidad oral, en la mucosa oral, se puede reflejar también en la piel. Y estos pacientes tienen un riesgo aproximadamente de 2% de desarrollar este tipo de cáncer también. Hay otra condición que en el Caribe es rarísima, es más común en los países europeos nórdicos, que se llama la anemia de Fanconi, donde hay un problema de reparación del DNA. Yo no lo veo en mi práctica, pero sí estos pacientes están a más riesgo, y más común en nuestra área son los pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pacientes que están inmunosuprimidos, sabemos que tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de cabeza y cuello. Doctor, a la luz de todo esto me surge la pregunta, ¿la práctica del sexo oral es o no recomendable? Bueno, la recomendación, se han hecho análisis bien serios de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland, en Baltimore, donde ellos hicieron esa misma pregunta y ellos descubrieron que el tú haber tenido múltiples parejas, y dieron un número en específico que son 6 parejas, si tú has tenido sexo oral con 6 parejas o más en tu vida, el riesgo de desarrollar un tipo de cáncer de cavidad oral o de orofaringe o de laringe aumenta en 40 veces. Así que definitivamente la promiscuidad, porque estamos hablando de parejas diferentes, la promiscuidad te puede llevar a desarrollar uno de estos tumores. Añado más, el cáncer de cabeza y cuello en el CDC de Atlanta ya se estipuló como una condición de transmisión sexual. O sea que ya el cáncer de cabeza y cuello se puede considerar, específicamente en la orofaringe, como una enfermedad de transmisión sexual. Esa es la importancia de esto. Independientemente de la práctica del sexo oral, si es en parejas bisexuales, homosexuales, ¿la incidencia es la misma o varía de la incidencia de la prevalencia entre parejas homosexuales masculinas, parejas homosexuales femeninas? Sí, excelente pregunta. Hemos visto que en la homosexualidad hombre-hombre, la incidencia y la causística es mayor. Y la razón es porque la exposición al virus es más directa. El virus de papiloma humano en la mujer está muy metido en el área de la cervix o de la vagina. Y el virus, cuando se presenta en varones, está en el glans del pene. Así que el contacto es mucho más fácil de varón a varón. ¿Okay? Así que la causística es más alta de transmisión en homosexuales, ¿verdad?, varones. ¿Los preservativos ayudan a disminuir la causística? Ayudan a disminuir la causística. Hay campañas muy agresivas para tratar de que la gente utilice este tipo de protección.
En el sexo oral. En el sexo oral. En el sexo oral. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? Pues mira, el diagnóstico se hace primero con una visualización de las lesiones. Nosotros tenemos un tipo de lesiones cuando hacemos el examen físico, si lo podemos poner en la pantalla. Y estas son las lesiones más comunes. Esto es lo primero que vamos a ver en nuestra oficina cuando un paciente nos llega. Va a ser una lesión, como ven en la primera foto a mano izquierda arriba, una lesión protuberante, exofítica que llamamos, y esa lesión específicamente de esa dama no era dolorosa. De hecho, la encontró su dentista durante una limpieza rutinaria, ¿verdad?, cada 6 meses. Así que se puede presentar así. También se puede presentar en la segunda foto, la del medio, como una ulceración, como pueden ver ahí en el borde lateral de la lengua. Ese es el área que los pacientes deben estar bien pendientes en mirarse en el espejo. Ustedes ven una manchita blanca al lado de la úlcera, eso se llama leucoplaquia. Y la leucoplaquia sabemos que es una lesión premaligna, así que posiblemente este paciente desarrolló ese cáncer a base de la leucoplaquia. En la próxima foto lo que vemos es una lesión bien exofítica, grande, invadiendo la mandíbula, en el área que llamamos el piso de la boca. Y esto se lo digo siempre a mis colegas médicos primarios, que miren el piso de la boca, levanten la lengua y miren esa área, porque por lo general lo que hacemos es saque la lengua y no vemos esa parte. Así que podemos muy fácilmente fallar en ver ese tipo de lesión. Cuando estamos hablando de la garganta o la orofaringe, si usted puede ver la primera foto arriba a la izquierda, podemos ver esa protuberancia en el área de la orofaringe del lado izquierdo. Si usted puede hacer el diagnóstico muy fácilmente si tiene su buen depresor de lengua y su buena lámpara o luz de cabeza. Ya las otras fotos son cuando los envían a los especialistas, que por lo general son los otorrinolaringólogos, para que le hagan una laringoscopía en la oficina. Y esas lesiones, esas protuberancias tipo montaña, esos son tumores. Esos son tumores específicamente de la base de la lengua. Y el tercer sitio más común donde vamos a ver esto es en la laringe. La parte izquierda es lo que queremos ver o quisiéramos ver todo el tiempo. Son lesiones tempranas. Ustedes pueden ver en la foto de arriba, en el lado izquierdo, esa es la cuerda vocal izquierda, que se ven unas manchas blancas y una protuberancia. Eso es cáncer de cuerda vocal, pero un estadio temprano, eso es un estadio 1. En la foto de abajo también pueden ver otra lesión, abajo en la cuerda vocal, en el lado derecho, y eso también era un cáncer tipo estadio 1, T1, y esos tumores se pueden curar muy fácilmente, ya sea con cirugía o con radioterapia. Ahora, cuando vemos la otra foto, sabemos que eso es un espécimen de una cirugía que se llama una laringuectomía total. Este paciente era un paciente que corría y que corre, no que corría, corre 3 millas diarias. Comenzó a cansarse más y más, comenzó a disminuir su distancia y su tiempo, hasta que el neumólogo pensó que tenía un problema de asma o COPD porque era fumador. No se le resolvió el problema y me lo envían y encontrar por dificultad respiratoria ya pronunciada. Y viene a mi oficina, tuvimos que arrancar con él para sala de operaciones, hacerle una traqueotomía de emergencia y diagnosticamos este cáncer. Esto es un cáncer avanzado de laringe, escamoso. Y esto es un espécimen de lo que llamamos una laringuectomía total. De hecho, este paciente esto fue hace 3 años, el paciente vive sin evidencia de enfermedad y todavía corriendo sus 3 millas al día. Así que, aunque veamos estas lesiones en estado avanzado, hoy en día tenemos mejores técnicas quirúrgicas y nosotros podemos resolver estos casos, a menos que obviamente tenga una metástasis a otro lado del cuerpo. ¿Existe algún otro tipo de concepto diagnóstico para llegar a identificar el problema de cáncer de cabeza y cuello? Luego de que tenemos la lesión, nosotros lo que hacemos es una biopsia y luego de que confirmemos el diagnóstico a través de una biopsia, hacemos estudios de imágenes. Preferiblemente la tomografía computarizada con contraste sería lo ideal.
Si son tumores de la boca, nos gusta utilizar más la resonancia nuclear magnética, porque nos permite ver mejor la extensión de la lesión en tejido blando. ¿Okay? También existe una prueba que se llama, si lo podemos poner en pantalla, un PET-CT scan, el PET-CT scan, que entiendo que próximamente lo vamos a tener en el Hospital OMS, Metropolitano de Santiago. Es una técnica de medicina nuclear que nos asiste muchísimo en evaluar no solo la extensión primaria, sino cualquier metástasis, ya sea regional al cuello o distante a pulmones o a huesos. O sea que es un estudio de cuerpo completo.